Efectivamente, las marchas que se han dado en diferentes países a lo largo de esta semana y que se han dado a lo largo de muchos años a favor del feminismo y en contra de la violencia contra las mujeres han desatado diverso caos en calles, en redes sociales, en noticieros, en medios de comunicación. Todo el mundo habla del tema. Pero en realidad todos tenemos que hablar del tema. Nos morimos por opinar sobre el tema. Debemos hablar de ese tema. Debemos normalizar o debemos ver bien la violencia contra las mujeres. Tenemos que ofendernos porque dañan el patrimonio o porque dañan microbuses, parabuses, lo que encuentran a su paso, porque incendian estaciones de metrobús, porque dañan el patrimonio cultural. Yo entiendo que es una cosa bien complicada. ¿Por qué? Porque hay dos temas, los que están a favor, los que están en contra y los que prefieren no emitir una opinión al respecto. Los que se ofenden por alguna opinión que a lo mejor no comulga con su forma de ser, pero a final de cuentas eso es la sociedad. Y somos una sociedad diversa y somos una sociedad opinóloga. A todos nos interesa opinar. Antes, por ejemplo, eso se quedaba en la sala de tu casa, en la cocina, en el comedor, y no nos exponíamos a estos linchamientos públicos a los que nos podemos exponer si tal vez no estamos nadando en la corriente adecuada o estamos nadando contra la corriente. El tema del feminismo es más complicado de lo que ustedes creen. Y la violencia de género siempre la hemos visto como normal. ¿Por qué? Porque venimos de una sociedad que tiende a normalizar o a ver naturales estos procesos de violencia contra la mujer. Por ejemplo, podemos decir que desde la casa podemos empezar a ver naturales algunas conductas. Y aunque suene ilógico, desde los colores. Desde los colores empezamos a etiquetar a los hombres y empezamos a etiquetar a las mujeres. Desde los colores, desde el sexo, empezamos a etiquetar a las mujeres. Y entonces empezamos a decir y crecemos pensando que las mujeres son débiles y que las mujeres son para estar en la casa y que las mujeres son para atender a los hombres. Y así crecemos desde la casa y lo empezamos a ver natural y lo empezamos a normalizar. Como por ejemplo, no lo hagas tú, que lo haga tu hermana porque ella es mujer. No chilles porque las viejas son las que chillan, los hombres no. Ya viste, esa vieja es una rogona y es una resbalosa y luego entre mujeres es una perra, es una desgraciada y luego a mí no me traigas a esa vieja a la casa porque como tu madre ninguna. Y entonces empezamos a ver que todo eso lo traemos implícito. Es como un gen que nos van inculcando en la cabeza y pocos son los que entienden o aprenden a diferenciarlo. Y empiezan a ver a las mujeres no como la servidumbre, o no como el objeto decorativo, o no como el objeto sexual, o no como el objeto de uso y de desuso, sino que empezamos a captar que la mujer tiene que ser igual al hombre, porque a final de cuentas los dos son seres humanos. Pero gran parte de esta violencia que se da contra las mujeres viene de la casa. Viene de la educación, viene de cómo nos educan y lo que nos dicen. Y también viene de nuestro vocabulario, de cómo nosotros empezamos a normalizar ciertas frases, ciertas conductas y empezamos a repetir esos patrones de conducta. Y de verdad, el feminismo y la violencia contra las mujeres viene desde cómo nos referimos a ellas, desde cómo hablamos. Y esto no es generalizar, porque también hay mujeres que se ofenden por cómo se generaliza. Hay mujeres que no les gusta que las cosifiquen, o hay mujeres que no les gusta que las sexualicen. ¿Por qué? Porque cada quien es libre de escoger
lo que quiere hacer con su vida y con su cuerpo. Pero luego también esto llega a malinterpretarse por otras mujeres y a malinterpretarse por otros hombres. Y un hombre no puede decir que es feminista porque un hombre no es víctima de las cosas de las que es víctima la mujer que lucha por el feminismo. Y entonces luego muchos se nos hace muy fácil decir, no, es que yo soy feminista, pero no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Y podemos estar de acuerdo con lo que se está haciendo o no podemos estar de acuerdo. Con lo que sí tenemos que estar de acuerdo es con que la mujer necesita protección, la mujer necesita atención, la mujer necesita sentirse segura en las calles, la mujer necesita sentirse respaldada, la mujer necesita sentirse atendida por su gobierno y por su autoridad y sobre todo necesita sentirse atendida y segura por su entorno. Porque luego las inseguridades vienen desde el entorno. Se los dice alguien que toda su vida sufrió bullying. No es fácil, porque la gente que sufrimos bullying o la gente que sufrimos algún abuso, o nos volvemos buleadores, o nos volvemos apáticos, o nos volvemos depresivos, o nos volvemos aprensivos. Pero a final de cuentas es un proceso que todos tenemos que vivir y que todos tenemos que sufrir. Yo lo único que digo es que tenemos que ser más empáticos con lo que nos está sucediendo como país, con lo que nos está sucediendo como sociedad. La empresa en la que yo trabajo y la que yo encabezo se llama Socioimagen, precisamente porque nos dedicamos a estudiar a las sociedades desde diferentes puntos de vista, en diferentes entornos y con diferentes conductas. Y no puede ser que en esta sociedad estemos normalizando lo que le está pasando a las mujeres, estemos juzgando lo que le está pasando a las mujeres y sobre todo estemos viendo natural lo que le está pasando a las mujeres. Como sociedad tenemos que ser más conscientes de que todos somos responsables y de que sí, en gran parte tiene responsabilidad el gobierno o el Estado, también la tenemos nosotros como ciudadanos. También la tenemos nosotros desde la casa, desde la educación y los valores que les estamos dando a nuestros hijos y que le estamos heredando a las nuevas generaciones. Tenemos que ser más empáticos con el dolor. Cuando se habla de un feminicidio, se está hablando de personas, se está hablando de muertes y se está hablando de muertes de mujeres, muertes violentas. Y también hay que apoyar más a las mujeres que están sufriendo la violencia y hay que apoyarlas a que denuncien, hay que apoyarlas a que se sientan seguras para que después, ahora sí, no tengamos una más muerta por violencia de la familia, por violencia de género, por violencia en el noviazgo, por violencia en el trabajo. Porque a final de cuentas, todo aquello, por más mínimo que sea, a final de cuentas afecta a las mujeres, afecta a su entorno y afecta el entorno de las sociedades, la convivencia de las sociedades. Vivimos en una sociedad polarizada, vivimos en una sociedad apática, vivimos en una sociedad inconforme. Sí, presumimos mucho que somos los más felices, pero los más felices también son los más infelices. Y hay que recordar que mientras más ruido haga la carreta, más vacía va. Entonces, sí tenemos que hacer conciencia de lo que está pasando en México, sí tenemos que hacer conciencia de lo que estamos haciendo como sociedad y sí tenemos que hacer conciencia de que todo es consecuencia de algo, de una palabra, de una acción, de una aberración, hasta de una cosa que no quisimos decir, pero que a final de cuentas genera violencia. Seamos más tácticos al momento de hablar, seamos más empáticos con lo que está pasando, porque tal vez yo puedo ser el mejor activista de sillón y puedo ser el mejor crítico de sillón y puedo ser el mejor opinólogo de sillón, pero si yo no estoy pasando por esa situación, no puedo opinar. Si yo no estoy en desgracia, tampoco puedo opinar sobre el dolor de alguien más. Es como cuando te dicen no te preocupes, todo va a estar bien. Es muy fácil decir que todo va a estar bien, pero llega un momento en el que la desesperación se apodera de las personas, se apodera de los colectivos
y se apodera de las sociedades. Y es entonces cuando empezamos a reaccionar porque no vemos que nos atiendan, no vemos que nos escuchen. Y yo sí invito a los gobiernos a que escuchen más sobre este tipo de situaciones y a que a los hombres nos sensibilicemos más sobre el tema de género y de equidad y de igualdad, porque al final de cuentas todo es parte de una educación, todo es parte de un crecimiento personal y solamente así vamos a lograr salir como sociedad juntos de los problemas que nosotros mismos nos estamos ocasionando. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, a que me sigan y se suscriban a mi canal de YouTube. Nos vemos.